Bueno, perfecto. Entonces, como le decía temprano ahí a Javier, vamos a ver una serie de temas relacionados con las fracturas naturales que son necesarias para caracterizarlas y que luego en cada una de las, según el reservorio en el cual se esté trabajando, vamos a utilizarlas de diferente manera, ¿no es cierto? Prácticamente la metodología es la misma, luego la utilización es un poco diferente, ¿no? Respecto de los convencionales y de los no convencionales, sobre todo, pero más o menos se sigue una misma metodología. Es decir, nosotros seguimos una misma metodología, es una metodología que ha sido generada a través de muchos años con aportes de muchos centros internacionales y bueno, cuando estuve trabajando en YPF, y que yo ahora le transmito en una especie de cuentagotas de un montón de temas, van a ser muchísimos temas, estos simplemente son algunos, no están todos los temas porque sería ya, necesitaríamos una semana como para verlo. Ahora, de todas maneras, aunque puede llegar a resultar un poco caótico, luego todo va a desembocar en un modelado, un modelado de fracturas y bueno, voy a tratar de hacer eso. En general, en esta imagen podemos visualizar el desafío que tenemos para realizar un reservorio fracturado cuando estamos en una empresa de petróleo. Típicamente tenemos los datos de un sondeo, imágenes, coronas o núcleos para aquellos chicos que están en Sudamérica. Acá en Argentina les llamamos coronas, pero bueno, voy a tratar de acordarme que decimos núcleos. Y en ese entorno podríamos hacer una caracterización, o sea, cercano al pozo, ¿no? Solamente podemos hacer, digamos, algo muy cercano al pozo. Fíjense que la escala tenemos metros, con sísmica esto no lo podemos caracterizar porque, digamos, en una sísmica 3D, por ejemplo, con una resolución muy buena, vertical de unos 20 metros, en realidad estaríamos tomando un paquete de esta naturaleza. Sin embargo, las fracturas que vemos acá y su espaciamiento sería imposible de verlas. Otro problema que tenemos en general es que la mayoría de las fracturas que vemos son verticales y los sondeos también. Por lo tanto, no tendríamos la posibilidad de estimar la distribución y espaciamiento de fracturas importantes que influyen en el flujo de fluido. Una metodología posible sería analizar atributos sísmicos, como les comentaba, como anisotropías de velocidad y asumir que esa anisotropía se debe a una zona fracturada, pero no podríamos determinar mucho más. De alguna manera, alguna zona de fracturación podríamos determinar. Con un atributo que se llama tracking, ¿no es cierto?, que es una manera de poder visualizar las fallas en sísmica, se podrían ver algunas discontinuidades mayores, pero no podríamos resolver una red de fracturas a esta escala, por lo que generalmente la resolución de la sísmica está muy por encima de sobre todo el espaciamiento. Una metodología geométrica, podríamos usar una metodología geométrica, como en muchos lugares es la curvatura. Ya vamos a hablar bastante sobre la curvatura, se van a dar cuenta cuál es mi opinión respecto a eso, pero tampoco podríamos caracterizar una red como esta, además que la geometría, que es digamos, la metodología que emplea el análisis de curvatura en los distintos programas, es geométrico, y la geometría no es una propiedad de las rocas. Acuérdense de esto, que es muy sencillo, pero muy importante. La geometría no es una propiedad de las rocas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos atacar esto? Bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer con la geomecánica. Bueno, acá está la definición de las fracturas, que es una definición de Pollard y Aydin de Stanford. Una fractura es una estructura tridimensional compuesta de dos superficies enfrentadas que tienen rugosidades pequeñas, curvas y kings. El desplazamiento de puntos adyacentes es pequeño comparado con la longitud de la fractura. No es que las fracturas no tengan desplazamiento, lo tienen, tanto perpendicular al plano de falla y a veces paralelo al plano de falla, pero esos desplazamientos son pequeños porque si no lo tendríamos que considerar ya en categoría de fallas, ¿no es cierto? Y bueno, y otro aspecto importante de la definición de fractura, que está conformada por una sucesiva conexión de segmentos. En algún momento en alguna de las fotos se los voy a marcar porque eso es importante.
Otra definición con respecto a esto es el sistema de fracturas. Un sistema de fracturas es todas las fracturas pertenecen a un evento, la red de fracturas es aquellas fracturas generadas en todos los eventos. Es decir, ustedes saben que las cuencas, sobre todo en Sudamérica, son multieventos durante mucho tiempo debido a una rotación del esfuerzo, sobre todo en la zona de subducción, desde el Jurásico hasta la actualidad, con una rotación muy grande, casi de 90 grados, desde el noroeste ahora está en el sudeste, 75, norte 75, y por lo tanto, y con diferentes placas que han venido, Farallón, Nazca, etcétera, etcétera. Cada una de esas tuvo un evento o varios eventos durante cada una de las placas, y con lo cual genera un montón de eventos de fracturas. Por lo tanto, el sistema de fracturas pertenecen a un solo evento. La red de fracturas pertenece a todos los sistemas juntos. Bien, aquí vemos un poco un sistema de fracturas y en cuanto al origen de las fracturas, como les decía, son discontinuidades mecánicas causadas por el comportamiento frágil debido a un campo de esfuerzo. Por lo tanto, cualquier metodología que estudie el problema de fracturas que no aborde la geomecánica es errónea, como los métodos geométricos, curvatura, y en algunos programas como los programas de MOVE, que antes se tenían para definir las fracturas, se le ponía una semilla de strain, el strain también era definido geométricamente, que son erróneas. Ya vamos a ver por qué. Las fracturas se encuentran a escalas de micro a kilométricas, tanto aislada como en corredores de deformación. A pesar de tener una variedad de escalas, las fracturas tienen una propiedad interesante. Esto es muy importante. Cuando existe un evento generador de fracturas, estas se forman a diferentes escalas con una distribución común. De esta manera, si estudiamos algún segmento de la escala de un evento y conocemos su distribución, entonces tenemos una fantástica herramienta para caracterizar la fractura. Por ejemplo, si podemos definir unas fracturas a escalas en microfracturas y tienen relación con las macrofracturas, obviamente las propiedades de las micro podemos, digamos, escalarlas a las macrofracturas. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Eh, Esto es fundamental porque en la mayoría de los pozos que son verticales, y las fracturas también son verticales, en general cuando tenemos en los núcleos, es muy difícil encontrar las fracturas mayores. Y lo que vamos a encontrar, una red de fracturas, de microfracturas que están, digamos, dentro del mismo evento. Los datos usados para detectar las fracturas son variados, como las imágenes de pozo, perfiles de onda Stoneley, sónico, densidad, pérdida de circulación, durante la perforación, breakout de las imágenes de pozo, núcleos, testigos laterales, datos de ensayo y producción de pozos, datos sísmicos, microscopía electrónica con catodoluminiscencia, tomografías y afloramientos. Vamos a ver algunas de esas, no todas, pero vamos a ver algunas de ellas en las cuales nosotros sacamos los datos. A veces contamos con datos de afloramiento y un poco con datos sísmicos que nos permiten generar un modelo estructural. Ya vamos a ver cómo. Y su evolución de esta manera, al generar ese modelo que está basado en geomecánica. El tema es que cómo lo calibramos, y eso se hace con imágenes de pozo, ¿no es cierto? Si cuando hay datos de pozo está todo muy bien. Cuando no, es un problema porque si bien podemos hacer el modelo igual, la calibración es baja, ¿no? Lo que sí es importante reconocer que los datos de afloramiento, en general, hay que tener mucho cuidado para hacer un estudio de datos de afloramiento, de fractura de afloramiento y hacer la comparación con las fracturas que están en profundidad. ¿Por qué? Porque cuando se exhuma una unidad, generalmente se forman fracturas por exhumación que son muy, una importante densidad, pero que tiene una particularidad, no tienen cementos en general. Y además están digamos, vamos a suponer que estoy estudiando una unidad del Cretácico con fracturas, y esas fracturas también yo las veo en sedimentos terciarios y cuaternarios. Eso quiere decir de que esas fracturas son de esa edad y por lo tanto tengo que descartarlas. Tengo que usar solamente las fracturas que tienen cemento. Todas las fracturas en profundidad tienen cemento. Serán
2% o 80%, pero todas tienen una, ¿cómo se llama? Cementos, ¿no es cierto? Los controles, bueno, el esfuerzo tectónico es uno de los controles de la generación de fracturas, la carga litostática, la sobrepresión, la disolución, la litología son los factores que más importantes en los controles, y dentro de los controles, de los esfuerzos tectónicos, vamos a ver dos esfuerzos tectónicos, son muy importantes también. Uno es el esfuerzo remoto, por decir, el esfuerzo que tenemos en la zona de subducción. Pero ese esfuerzo, cuando llega, por ejemplo, a las cuencas al este de, o Trasarco, de las cuencas sudamericanas, por ejemplo, no vienen con la misma orientación e intensidad. Por lo tanto, se van a generar esfuerzos locales porque esos esfuerzos remotos van a ser perturbados por los cuerpos ígneos, fallas, todos los cuerpos que perturben el esfuerzo que está viajando en un sistema 3D, ¿no es cierto? Está viajando en un sistema tridimensional que luego se va a perturbar. Y ahí ese esfuerzo local es el que va a generar los esfuerzos, la orientación y la intensidad de fracturación. Vamos a ver algunas de esas cosas también, ¿no es cierto? Este, bien, ¿qué información nos puede dar la fractura? Bueno, por supuesto que cuando nosotros vemos una fractura, sobre todo en unidades modernas, obviamente nos da el campo de fuerza actual. Aunque el campo de fuerza actual, en realidad, se puede, no se puede, se mide exactamente a través de los breakout. Los breakout, como ustedes saben, se encuentran en imágenes de pozo y son pequeñas fallas y fracturas que se forman cuando se va perforando el pozo. Eso está en función de los esfuerzos que están actuando actualmente. Y de ahí se define en cada pozo, en cada lugar, se define el esfuerzo local que se encuentra en ese lugar. También hay campos de esfuerzo que, digamos, que son paleoesfuerzos, ¿no sé? Por supuesto, en los cuales se encuentran debido a que hay muchos eventos en la historia, en la historia evolutiva de la cuenca, donde formaron esos set o esas redes de fracturas, y eso lo podemos definir. Eso puede estar, digamos, asociado con diferentes periodos geológicos y si la historia es, ustedes la conocen perfectamente, se puede inferir el tipo y carácter del campo de esfuerzo actuante de esa época, del paleoesfuerzo, y construir un modelo razonable en profundidad. También se puede definir el campo de fuerza del paleoesfuerzo a través de las orientaciones de las fracturas como un método inverso. Hay algunos programas relacionados con eso que también son muy buenos. La distribución, espaciamiento y cantidad y tipo de cementación. Esto, digamos, es importante para nuestros reservorios por diversas razones que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. La información de la distribución espacial de las fracturas y su espaciamiento, si es homogéneo o si hay un arreglo de clústeres. Clúster son la concentración de fracturas en pequeñas bandas de deformación o swarm. Swarm en inglés significa enjambre. Y eso es muy importante también porque hay muchísimas unidades que en vez de tenerlas el espaciamiento digamos regular o con un espaciamiento continuo, lo tenemos concentrado en bandas de deformación. Y eso es muy importante conocerlo. Ya vamos a ver que hay algunos métodos para ver, para sacarlos, ¿no? Obviamente que los tipos y cantidades de cementos es esencial, ya lo vamos a ver también, para la predicción del flujo de fluidos, que es uno de los objetivos más importantes del reservorio, y también para saber la edad de las fracturas. La conductividad hidráulica en un sistema fracturado es importante, por supuesto, y está definido por el campo de esfuerzos y la red total de fracturas naturales, que son los elementos primordiales que controlan la conductividad hidráulica. Los cambios de permeabilidad son muy complejos y dependen del régimen de esfuerzo inicial, la distribución de los esfuerzos locales durante la deformación, la configuración estructural persistente, la historia de la deformación y las propiedades de los cementos de falla, fracturas y de la roca circundante. Y acá tenemos la pregunta que
es fundamental cuando estamos trabajando en un reservorio, en petróleo, y entonces yo me pregunto si el reservorio es un reservorio fracturado. Siempre el reservorio es un reservorio fracturado hasta que se muestre lo contrario. Porque en muchos lugares donde tenemos porosidades muy altas, muy buenas, de 20, 25 grados, etcétera, también hay presencia de fracturas que pueden ser, digamos, inclusive mejorar muchísimo más el flujo de fluidos, permeabilidad, etcétera, del reservorio.